Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Semergen en Vivo. Vamos a hablar de nuevos desafíos en la prevención frente a virus respiratorios. Uno de ellos algo conocido ya porque hemos hecho formación, el VRS, el virus respiratorio sincitial, y otro algo más desconocido, el metapneumovirus. Para eso tenemos el placer de contar con Iván Sanz Muñoz. Él es responsable científico de vigilancia virológica en el Centro Nacional de Gripe de Valladolid, además del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Iván. Y yo misma, que me conoceréis mucho, soy Esther Redondo, médico de familia, trabajo en Madrid, en el Centro de Vacunación y Salud Internacional, y pertenezco al grupo INVAP de Migrante Infeccioso, Vacunas y Actividades Preventivas de Semergen. Ya os vamos a adelantar cómo se va a desarrollar la webinar. En una primera parte Iván hablará y nos presentará los agentes causales, la epidemiología, el diagnóstico de las infecciones. A continuación yo hablaré de cuál es la clínica, las complicaciones, las comorbilidades más frecuentes asociadas, carga de enfermedad y diagnóstico y abordaje desde atención primaria. Y finalmente Iván nos presentará brevemente las vacunas que ya conocemos frente a VRS y sobre todo nuevas vacunas que están actualmente en desarrollo para metapneumovirus. Y ya sin más cedo la palabra al doctor Iván Sanz. Gracias. Y como decía Esther, vamos a hablar de un viejo conocido, no tan viejo conocido, al menos en los adultos de edad avanzada, y uno nuevo, ¿no? Que no es nuevo exactamente, pero lo ha empezado a conocer mucha gente en los últimos quizá 7 u 8 meses, ¿no? Desde marzo. Luego hablaremos un poquito sobre ello, es el metapneumovirus humano. Y bueno, pues yo quería hablar un poquito, antes de meternos en materia de estos dos virus, si en general los virus respiratorios son un verdadero problema para nosotros, ¿no? Porque podemos tener la tentación, sin querer, y durante el COVID lamentablemente lo vimos al principio, que bueno, pues la gripe pues es un resfriado, otros virus pues no nos causa casi nada, ¿no? Pero en estas próximas diapositivas vamos a ver cómo eso no es cierto. Y quería traer esta herramienta que, bueno, pues es bastante útil para ver la circulación de los virus respiratorios. Estos son datos a tiempo real de un sistema que se llama BioFire, que es un sistema de diagnóstico. Estos son datos de Estados Unidos, pero también lo hay para Europa, y se puede ver muy bien cómo los virus respiratorios no nos dejan descansar absolutamente ninguna parte del año. Tenemos la tendencia de pensar que la mayor parte está en el invierno, y eso es cierto, pero también en el verano no nos los quitamos. Y este año lo hemos visto bastante bien con el COVID, ¿no? Que es un virus que parece que está tentado un poquito a situarse en los meses de junio, julio y agosto, ¿no? Por lo que hemos visto estos últimos años. Pero sí que es cierto que lo que vemos es una cocirculación de muchos virus a la vez, que muchas veces tienden a ser preferente por uno en concreto, ¿no? Como por ejemplo los rinovirus, o como por ejemplo la gripe, o como por ejemplo el VRS, ¿no? Virus que son de tipo epidémico y otros que son de tipo endémico, que circulan todo el año. Y por lo tanto tenemos que tenerlos muy en cuenta, sobre todo por las cifras que nos presentan cada año, ¿no? Fijaos, en este artículo publicado en el año 2021 evaluaron las infecciones del tracto respiratorio superior y el impacto que tenían en toda la población humana a nivel mundial, y vieron bastantes parámetros interesantes. Por ejemplo, vieron que hay una elevada incidencia en los niños y que va reduciéndose con la edad. Esto lo conocemos todos. Los virus respiratorios son mucho más frecuentes en los niños y menos frecuentes en las personas de edad avanzada. Pero también que estos virus tienen una mortalidad en forma de U. Las infecciones respiratorias agudas causadas por virus matan sobre todo a los que pueden, no a los que quieren, ¿no? Eso lo conocemos todos. Matan a los niños, matan a los más mayores y en general matan a las personas más débiles, a las que peor pueden defenderse de los virus respiratorios. También es muy interesante ver cómo hay una mayor incidencia de las viriasis respiratorias en los países de altos ingresos, probablemente no porque haya más per se, sino porque tenemos mejores sistemas diagnósticos y por lo tanto lo detectamos mejor, pero hay una mayor mortalidad también en los países de bajos ingresos, probablemente porque ellos son menos capaces de, bueno, pues manejar mejor al paciente. Y sobre todo hay un dato muy interesante en este estudio. Han visto cómo a lo largo de estos 30 años estudiados hay una incidencia sostenida, quiere decir que no hemos hecho mucho por reducir la carga de enfermedad. Literalmente es que no somos capaces de reducir esa carga de enfermedad con las herramientas que tenemos actualmente, pero sí que la mortalidad se ha ido reduciendo con el tiempo. Y eso es importante porque quiere decir que no podemos reducir la carga de enfermedad, al menos hasta ahora, pero sí que hemos reducido la carga de hospitalización y de mortalidad, probablemente debido a las vacunas y a otras actividades preventivas, ¿no?
Hay que recordar también que, bueno, pues las infecciones respiratorias son la tercera causa de muerte en la Unión Europea, ¿no? Este dato es del año 2022, porque Eurostat no está actualizado, no se actualiza con la cadencia que todos desearíamos, pero todos conocemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, el cáncer es la segunda, disputándose entre una y otra y depende de los países, pero vemos que, bueno, pues las enfermedades respiratorias y el COVID, ahora conjuntamente a partir del año 2023, bueno, pues son la causa del 13% de las muertes en Unión Europea. Esto supone alrededor de 670.800 muertes y todos sabemos que son especialmente graves. Es grave este problema en los mayores de 65 años, que son los más vulnerables, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es del todo cierto, porque, y cada vez vamos conociendo más, con la gripe, el VRS y el COVID, vemos cómo hay ciertas patologías como la cardiovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, o las neuropatías, que pueden digamos, verse empeoradas por la infección por un virus respiratorio. Y por lo tanto, una persona que tenía un cáncer o que tenía un EPOC o que tenía, por ejemplo, ha tenido un infarto agudo de miocardio, pues puede morir por la infección por un virus respiratorio, pero se va a contabilizar como la muerte, probablemente como la muerte por su patología previa, ¿vale? Porque ha muerto por un infarto, pero si el infarto lo ha provocado la gripe está implicada en ello y por lo tanto estas dos columnitas de aquí deberían elevarse bastante. En los niños, y especialmente en los menores de 5 años, en los más pequeñines, la mortalidad por infecciones respiratorias ya veis que pues es bastante elevada. Estamos hablando de que la enfermedad del tracto respiratorio inferior representa en menores de 5 años alrededor del 16,4% de la mortalidad a nivel mundial. Eso quiere decir que 1,6 de cada 10 niños menores de 5 años va a morir por una ETRI y estamos hablando de en torno a 1 millón de niños cada año por esta causa que en muchas ocasiones, como por ejemplo la gripe, con el VRS ahora, pues vamos a poder evitar y que, bueno, pues si no lo estamos haciendo es porque quizá no llegan las vacunas a ciertos puntos o quizá las coberturas vacunales no son tan elevadas como desearíamos. Hay diferencias, por supuesto, en el impacto de estos virus respiratorios entre los adultos y los niños y en el caso de los adultos, por ejemplo, si nos fijamos en la neumonía adquirida en la comunidad, que quizás es una de las entidades de mayor importancia en la infección respiratoria aguda, pues tenemos que de los 5 patógenos o agentes etiológicos que causan las neumonías, pues 4 son virus. Lo podemos ver aquí. El primero, el rinovirus, que a nadie le extrañe, porque aunque es un virus o son más de 120 virus diferentes, que la mayor parte de las ocasiones nos causan pues resfriados comunes, pero claro, infectan a tanta población que, bueno, pues el número elevado de casos, simplemente es como jugar a la lotería, al final te termina llevando al hospital incluso a morir. Tenemos la gripe, tenemos el neumococo en los adultos, pero aquí tenemos los dos sospechosos de los que vamos a hablar ahora, el metaneumovirus humano y el virus respiratorio sincitial. Pero fijaos una cosa interesante, porque luego vamos a hablar un poco más en profundidad de esto. De todas las neumonías que se identifican, solo pues el 62% de ellas no se logra afiliar, no se logra identificar el patógeno que está implicado. Por múltiples factores, porque se llega tarde a tomar una muestra, porque no se toma ninguna muestra o porque el paciente a lo mejor tiene una baja carga que no permite identificarlo, ¿no? Por lo tanto, dentro de este queso del 62% hay mucho que todavía no hemos explorado. En los niños pasa más o menos lo mismo, ya que de los 5 patógenos principales en la neumonía adquirida en la comunidad, 4 son víricos. Aquí lo vemos, el VRS, que no sorprende a nadie tampoco que sea el primer virus, ¿no? Las bronquiolitis todos lo conocemos, el rinovirus, por lo mismo. Recordad que el rinovirus también es un virus que causa bronquiolitis. Y tenemos en tercer lugar al metaneumovirus, adenovirus y microplasma pneumoniae, ¿no? Cambia un poquito y sobre todo lo más interesante en niños es que las coinfecciones son mucho más frecuentes, sobre todo las que son entre virus y virus, no quizá tanto entre virus y bacteria, que son más frecuentes en los adultos de edad avanzada, pero cuidado que en los niños también es importante. Entrando un poco ya en el término de la epidemiología de estos virus respiratorios, voy a centrarme ya un poco en lo que nos importa, ¿no? En los virus que vamos a tratar aquí, como el metaneumo y el VRS. Y una de las primeras cosas que quiero comentar es que durante la pandemia la prensa estuvo mucho tocando el término de la tripledemia que se inventaron ellos y hablaban de que la tripledemia iba a ser VRS, COVID y gripe. Pero lo que no nos dábamos cuenta es que ya teníamos una tripledemia desde toda la vida, ¿no? Empezábamos en octubre con el VRS, seguíamos en la Navidad con la gripe y después en enero-febrero empezaba a circular el metaneumovirus, con lo cual pues ya teníamos una tripledemia. Esto si lo juntamos además con que el neumococo circula en todo el año, pero especialmente en los meses invernales tendríamos una cuadrupledemia.
Y además, el COVID, pues tendríamos que ver cómo se encaja, ¿no? Porque está intentando encontrar su hueco y probablemente tenga aquí mucha competencia viral y por eso se está dirigiendo mucho al verano. Todos son elucubraciones, no sabemos muy bien cómo lo va a hacer, pero sí sabemos los que ya tenemos, ¿no? Y en concreto el VRS y el metapneumovirus, que son dos virus que son prácticamente primos hermanos, pertenecen a la familia Pneumoviridae y tienen un genoma muy, muy similar, luego lo vamos a comentar, pues son dos virus epidémicos que conviven todos los años, ¿no? Tiene un patrón epidémico, ambos, que se comporta empezando en una época del año, haciendo un pico epidémico y después bajando, una acumulación de casos en una parte muy concreta. Y en el caso del VRS, lo que tenemos es un pico que empieza en octubre y acaba más o menos en diciembre, que es cuando empieza la gripe. No este año, porque ya sabéis que este año la gripe está descolocada, está empezando muy tempranamente y el VRS, aunque está empezando a subir ahora, va bastante retrasado y no lo está haciendo tan rápido como lo suele hacer, pero normalmente lo hace desde octubre hasta aproximadamente diciembre y el metapneumovirus empieza más o menos a circular en el mes de febrero, aproximadamente haciendo su pico epidémico entre los meses de marzo y abril y terminando en el mes de mayo o junio incluso. Hay datos que nos muestran un poquito, bueno, pues que las diferencias entre los picos epidémicos de unos países y otros en estos dos virus es apreciable, ¿no? Falta mucha información, sobre todo en el tema del metapneumovirus, pero ya veis que en función de las latitudes de los países, las epidemias de VRS y metapneumovirus no coinciden con exactitud entre los diferentes territorios. Pero sí que ocurre una cosa, y que aquí podéis ver en todos los casos de todos los países. Ambas epidemias se solapan, ¿no? Y por lo tanto, uno de los mensajes que hay que aprender es que en esta tripledemia o cuadrupledemia, que ya no sé ni cómo llamarla, empezamos en octubre y acabamos en mayo con más de 6 meses en los que estamos continuamente, digamos, enfocándonos o enfrentándonos a al menos 3 virus que, bueno, pues digamos, nos lo ponen difícil. Sobre todo a nivel hospitalario por las hospitalizaciones, pero también a primaria porque sobrecarga muchísimo el sistema sanitario en los dos aspectos, ¿vale? Por eso es importante que hablemos de vacunas, que va a ser lo último que toquemos, precisamente para hablar de cómo podemos prevenir que esto nos haga daño todos los años, ¿no? Traigo a colación un artículo que ahora mismo está impress en Influenza Another Respiratory Viruses, que acaba de publicar un gran colega italiano, Marco Del Riccio, de la Universidad de Florencia. Con los colegas de allí han analizado los datos a nivel mundial, han visto que el pico epidémico del metapneumovirus por país, bueno, pues depende un poquito de la latitud. Se puede ver cómo es más temprano en algunos países que quizá tienen una epidemiología más, digamos, ecuatorial o un clima más tropical y se parece un poco más o se apaisa un poco más a los meses de abril y mayo en países que tienen temperaturas que son más, digamos, de países templados, ¿no? Por supuesto, en los países que son del hemisferio sur, pues ellos tienden a tener sus epidemias más retrasadas en la parte del final de año o en la parte de su invierno, ¿vale? Que sería nuestro verano, porque así le pasa, por ejemplo, a la gripe y así le pasa también al VRS. Por supuesto, en este heatmap podemos ver las detecciones por países. Cuanto más rojo quiere decir que más detecciones hay y hay países donde se ve claramente ese patrón epidémico y otros, bueno, pues que circula de una forma un poco más, digamos, aleatoria, probablemente porque son países más tropicales. Pasando ya a estos virus en concreto, ya hablando un poco de lo que conocemos, podemos decir dos cosas grandes. Una es que del VRS conocemos bastante más que del metapneumovirus y de los dos podemos decir que falta muchísima cantidad de información todavía por reconocer. En el VRS, en concreto en este virus, ya sabemos que en el tema de los niños conocemos muchísimo más. Yo creo que esto ilustra bastante bien lo que conocemos. La parte emergida del iceberg en el caso de los niños es mucho más elevada. Conocemos que causa unos 33 millones de infecciones del tracto respiratorio inferior cada año en el mundo, de 3 a 3,6 más o menos millones de hospitalizaciones graves cada año, en torno a 100.000 muertes infantiles. Hay muchísimo que hacer aquí. Y las complicaciones son frecuentes, ¿no? Todos conocemos sibilancias y asma. Es normal que en niños se conozca más porque los pediatras siempre han estado mucho más concienciados con el VRS por el tema de la bronquiolitis y quizá también los padres. Pero fijaos lo que le pasa a los adultos de edad avanzada. El iceberg, la parte emergida del iceberg es mucho más pequeña y aunque conocemos mucho más desde que hemos empezado a hablar de vacunas, porque se han hecho muchos estudios de carga de enfermedad, aún queda mucho por analizar, ¿no? Pero sí conocemos que, por ejemplo, el VRS médicamente atendido representa entre un 18 y un 28% de los casos, que necesitan hospitalizar por VRS un 12% de la población, que necesitan ser admitidas en UCI o hospitalizadas en UCI entre el 12 y el 18% de las personas que hospitalizan por este virus y que mueren en torno al 6 al 9% de las personas que hospitalizan por VRS. Se parece bastante a la gripe y por lo tanto tenemos que poner énfasis
sobre todo conociendo que el otro amiguito que está aquí, que es primo hermano, como os decía, y que, bueno, pues viene justo después de la gripe, tiene porcentajes bastante similares en cuanto a la carga de enfermedad. En concreto, Estados Unidos, que es un país que ha vigilado muy bien el VRS, la gripe, el metaneumovirus, al menos hasta ahora, pues vemos que en ese país cada año se suceden unas 123.000 hospitalizaciones en mayores de 60 años y lo que nos da un lugar a una tasa de hospitalización de alrededor de 231 casos por 100.000 habitantes, muy similar a lo producido por el VRS, una media de estancia hospitalaria de en torno a 3 días, un porcentaje de admisión en UCI en torno al 13%, un porcentaje de personas que necesitan ventilación mecánica en torno al 4,4% y una mortalidad intrahospitalaria que, como ya veis, es muy similar a entre el 6 al 9% que mostraba para el VRS. Por lo tanto, aquí tenemos otro new kid on the block, tenemos otro virus que, lejos de ser nuevo, lo que lleva es mucho tiempo, digamos, dificultando o haciendo más compleja la asistencia sanitaria sin nosotros darnos cuenta de que está ahí, porque luego vamos a ver en la parte del diagnóstico cómo no es frecuente que tengamos datos de que esto está pasando, ¿no? Falta muchísimo por estudiar, pero sí que en metaanálisis que se han realizado desde el año 2005 hasta el año 2023 se ha mostrado pues, que aproximadamente el metaneumovirus puede causar en torno a 473.000 hospitalizaciones por año, pero sí que hay una enorme falta de información sobre este virus. Quizá por resumir un poquito los datos que tenemos frente a ambos, pues tenemos en torno a unas 760.000 hospitalizaciones por VRS, 473.000 por metaneumovirus, pero ojo, porque esto tenemos que multiplicarlo. ¿Por qué? Por un factor que desconocemos, pero que nos muestra que aún nos queda mucho por analizar. Y luego vamos a ver en la siguiente diapositiva un caso específico de España, ¿no? Hay algunos expertos que dicen que deberíamos multiplicarlo por 2,2. Pero fijaos en este estudio al que hago referencia en el año 2024, realizado por unos colegas de nuestro grupo, en el que analizaron en España la incidencia de hospitalizaciones por VRS por temporada y por grupos de edad. Y vieron que en nuestro país el total de casos hospitalizados diagnosticados de VRS mayores de 18 años solo representa el 10% de la carga real de hospitalización, de enfermedad, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que el 2,2 adicional, o sea, multiplicar por 2,2 se nos queda realmente corto, al menos en España, porque fijaos cómo lo observado frente a lo esperado por este modelo matemático nos dice que en algunos grupos de edad, como mayores de 80 años, deberíamos multiplicar por 16, no por 2,2, sino por 16, para tener una estimación real. Por lo tanto, creemos sinceramente que estamos muy lejos de lo que realmente el VRS nos carga en respecto sobre todo a los grupos de mayor edad, ¿no? Los grupos de edad avanzada. Metiéndonos ya con el diagnóstico de los virus respiratorios, pues yo sobre todo quería hacer énfasis de que quizá en la gripe lo tenemos más fácil, porque en la gripe, bueno, pues tenemos una definición de caso clara, tenemos influenza like illness, síndrome gripal, es muy específica. Bueno, pues aproximadamente el 60% de las gripes se detectan muy bien por esta definición sindrómica, ¿no? Pero en el caso del VRS, del metaneumovirus o de los virus para influenza, que aquí también salen integrados y que los veremos en el futuro porque son objeto de las siguientes vacunas, porque tienen también gran carga de enfermedad, pues esto es más difícil porque ¿qué podemos utilizar? La definición sindrómica de acute respiratory infection, de infección respiratoria aguda, que tiene una sensibilidad altísima, cercana al 97%, podemos detectar absolutamente todo, pero también nos vamos a equivocar muy frecuentemente porque la especificidad para detectar, por ejemplo, VRS es menor al 20%. ¿Por qué? Porque es tan amplia que podemos detectar absolutamente todo. Por lo tanto, que nos venga un VRS a una consulta de primaria, por ejemplo, en un adulto mayor de 60 años, va a generar una baja sospecha clínica específica de ahí, ¿vale? Y esto junto con algunos desafíos que se ven aquí, como por ejemplo que tenemos disponibilidad de pruebas de antígenos, pero en general no se utilizan demasiados, que la fiabilidad de estos antígenos es bastante baja, no estamos hablando de sensibilidades que en los mejores de los casos me encantaría que lo que pongo aquí sea verdad, ¿no? Que sea entre un 44 y un 60%, pero hemos visto sensibilidades incluso del 20%. Y sobre todo que pasamos por alto pues, épocas en las que no circulan, ¿no? No hacemos test en verano y, por ejemplo, también detectamos casos en verano. En el caso del HPV, del metaneumovirus, pues claro, tenemos que basarnos en lo que los puede detectar y de momento en primaria los test rápidos no suelen integrar metaneumovirus y por lo tanto tenemos que basar todo el diagnóstico en las PCRs múltiples que sí que hay en los servicios de microbiología. Entonces hay muchas oportunidades de mejora porque tenemos que tener claro
que el diagnóstico en primaria y en hospitalizada, el diagnóstico etiológico sirve para mucho. Por ejemplo, para mejorar el tratamiento de los pacientes, para reducir el coste sanitario, el consumo de antibióticos, bueno, pues para prevenir, por ejemplo, una morbilidad cardiovascular. Si sabemos que los virus afectan a los problemas cardiovasculares, si los prevenimos rápidamente es mucho más fácil. Y para evitar hospitalizaciones, ¿no? Soluciones que se pueden proponer, por ejemplo, mejorar el acceso al diagnóstico en adultos en atención primaria, concienciar a los médicos y a la población de que estos test existen y que pueden ser útiles y establecer, por ejemplo, redes sólidas de vigilancia de atención primaria basadas en diagnóstico de métodos moleculares, no métodos de métodos rápidos como todos conocemos. Creo que más o menos todos conocéis que existen múltiples técnicas que pueden ser llevadas a cabo. Algunas son fáciles, otras no lo son, algunas son rentables, otras no lo son. Pero yo sobre todo me quiero centrar en dos, que para VRS y metaneumovirus pueden ser de las más útiles. Y quizá voy a centrarme solo en una, ¿no? Porque cuando ponemos lo del test serológico, en esta tabla sí que se ve que tiene una sensibilidad óptima, pero el problema de las infecciones respiratorias agudas que son tan rápidas, como la gripe, el VRS, el metaneumovirus, es que cuando hemos generado anticuerpos detectables, IgG detectable, pues ya la infección se ha pasado. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿No? Por lo tanto, tenemos que ir a diagnóstico directo mediante PCR, que tiene una altísima sensibilidad y una muy, muy buena especificidad, cercana al 97-99%, y por lo tanto es el método de elección para poder diagnosticarlas. El problema es que, bueno, pues podemos tener una PCR que funciona muy bien, pero si no la usamos, si no pedimos test o si ni siquiera están disponibles, de poco nos va a servir, ¿no? Por ejemplo, esto es un gran ejemplo de cómo en Estados Unidos hay un bajo nivel de pruebas diagnósticas de VRS en los mayores de 65 años de personas que están hospitalizadas por enfermedad del tracto respiratorio inferior, ¿no? De hecho, en este estudio se mostró que el 78,4% de los hospitales encuestados realizaron pruebas específicas de VRS moleculares a menos del 25% de las personas hospitalizadas que tenían una ETRI, ¿vale? Entonces, si tengo una neumonía o tengo una bronquitis y no le estoy haciendo una PCR a más del 25% de las personas, ¿cómo me voy a enterar de lo que está pasando en mi entorno hospitalario? Hacer eso extensivo a primaria, porque ahí es mucho más difícil, no tenemos tanto acceso a las muestras y además no tenéis tanto acceso a los sistemas de diagnóstico. ¿No? Esto va a cambiar, va a revolucionarse probablemente en los próximos años y quizá nos va a ayudar a darnos cuenta un poquito de lo que está pasando en realidad. Y bueno, pues Esther, yo acabo mi primera parte, en todo este paso el testigo a ti, dejo de compartir para que tú puedas compartir tu presentación y continuamos. Genial, pues muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver dónde lo tengo. Aquí está. ¿Lo veis? Sí, se ve. Genial, pues lo pongo en grande. Bueno, vamos a empezar un poco al hilo de lo que ha dicho Iván, qué clínica tienen estos virus, qué complicaciones pueden tener, en qué pacientes, en qué perfil de pacientes se pueden dar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, pues este es un caso que nos encontramos en estos meses a diario en consulta. Se trata de una paciente de edad ya un poco avanzada, de 76 años, tiene dos comorbilidades que son entre las más comunes con la patología cardiovascular, que es la EPOC y la diabetes, y viene pues porque lleva 3 días con dolor de garganta, que fue con lo que empezó. Tiene malestar general, tiene sensación de fiebre, no se la ha medido, tiene dolores musculares, una tos seca y cansancio y disminución del apetito. ¿Ante qué estamos? Pues podemos estar ante una gripe, podemos estar ante una COVID, ante un SARS-CoV-2 o un adenovirus, un VRS, un metaneumovirus. Podríamos estar ante un parainfluenza. ¿Y cómo lo sabemos? Pues con la clínica difícilmente vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial. Sí que es cierto que hay algunas características que sí se dan, nos pueden hacer sospechar más de la etiología que causa esa ira, esa infección respiratoria aguda que nos decía Iván, que es fácil llegar al diagnóstico virológico, o sea, sindrómico, pero no etiológico virológico. Si es una gripe, pues hombre, si es una gripe suele empezar de forma mucho más abrupta, con gran quebrantamiento general, con fiebre elevada, con muchas mialgias y con dolor de cabeza y sobre todo fiebre elevada.
Si es una COVID, pues si es una COVID hay dos síntomas que si aparece suelen ser patognomónicos, que es la pérdida del gusto del olfato. Este año lo que estamos viendo es dolor de garganta, cefaleas, un par de días con fiebre y también debilidad o fatiga o cansancio. El VRS empieza de forma diferente. En general empieza por una clínica de vías respiratorias altas con rinorrea, obstrucción nasal, y es hasta pasados los 3 o 4 días cuando en personas que son de perfiles de riesgo, que ahora vamos a ver, mayores y con determinadas comorbilidades, cuando ya hay una clínica de vías respiratorias bajas y empieza la disnea, las sibilancias o los crepitantes. Y el metaneumovirus pues es un poco entre la gripe y el VRS. Se suele acompañar con más frecuencia que el VRS de fiebre. La fiebre no es tan elevada ni tan abrupta como la gripe. Suele tener de forma bastante frecuente dolor de garganta y también es alrededor del segundo o tercer día cuando puede empezar el paciente con tos productiva y con clínica del tracto respiratorio inferior. Pero como vemos, hay una clara superposición que no nos sirve para saber ante qué virus de forma específica estamos. Y esta clínica que empieza de vías respiratorias superiores y que es leve, con frecuencia en pacientes de edad avanzada y con comorbilidad, progresa hacia una infección de vías respiratorias inferiores con tos productiva, con sibilancias, con disnea y puede evolucionar hacia una complicación frecuente, es la neumonía. Neumonía que puede ser por coinfección, además vírica, o puede ser por sobreinfección bacteriana que complica bastante el pronóstico en el caso de una persona mayor. Además, hay síntomas atípicos que también los hemos visto en consulta, que se pueden presentar diarreas o cuadros intestinales acompañados de fiebre. Y decíamos ese círculo vicioso que se establece entre algunos de estos patógenos respiratorios, en concreto hoy hablamos de VRS y de metaneumo, y en pacientes que tienen patologías de base, sobre todo cardiovasculares, respiratorias, lo vamos a ver, diabetes, insuficiencia renal o algún grado de inmunocompromiso o pacientes de edad avanzada con un sistema inmune envejecido. En cuanto ya os ha dicho Iván, lo ha dicho anteriormente, que hay pocos estudios de vigilancia y todos son observacionales acerca de metaneumovirus. Se está empezando a ver más ahora porque creemos que en corto plazo tendremos vacunas disponibles y hay que evidenciar de forma clara la carga de enfermedad, no solo para los que vamos a poner las vacunas y a recomendarlas, sino fundamentalmente para los decisores en salud que vean que se pueden ahorrar mediante la implementación de estas nuevas vacunas. De tal manera que en los últimos años pues están apareciendo más estudios en distintos centros, pero aún así son pequeños. Uno de los más importantes es este estudio ARTI, que está hecho en 12 países occidentales, en 40 centros, con casi 4.000 adultos, bueno, 3.800 y pico, hospitalizados por IRA, por infección respiratoria aguda, en ese periodo que veis ahí, 17 a 19, y en los que se les testa para ver si tienen una infección viral o por gripe o por VRS o por metaneumo. Del conjunto de los casi 4.000, el 26% dieron positivo para uno de estos 3 virus. Y lo que se hace es comparar de los positivos qué factores de riesgo tenían los de gripe, cuáles los de VRS, cuáles los de metaneumo, sus características clínicas, las complicaciones hospitalarias o la utilización de recursos, el tiempo de ingreso, etcétera. Y lo que se ve está resumido en esta tabla. La primera columna es gripe, segunda VRS y la tercera metaneumo. Vemos que la gran mayoría, o que una mayoría, no la gran mayoría, una mayoría de los que fueron positivos a virus fueron gripe, seguidos de VRS, y metaneumovirus fue alrededor de un 10% de todas las positividades virales en pacientes hospitalizados por IRA.
¿Qué se ve en esto? Pues se ve que los pacientes que tienen VRS y metaneumovirus suelen tener una mayor edad que el paciente que tiene gripe, suelen tener más frecuencia de comorbilidades, tienen necesidad de más consumo de recursos hospitalarios, no solo de ingreso en UCI, que puede estar igualado, sino de oxigenoterapia, de consumo de broncodilatadores. La mortalidad intrahospitalaria es similar en VRS y en metaneumo, en torno a un 2, un 2,5 y algo superior a los de la gripe. También es más frecuente que una vez que el paciente sale de alta del hospital, la readmisión en los 3 meses posteriores es más frecuente, casi lo hacen un tercio de los que han tenido un VRS o un metaneumo frente a un 20 o un 25% del que fue ingresado y tuvo una gripe, y la duración de la estancia hospitalaria es mayor en VRS y metaneumovirus. Yo siempre que explico esto, no me resisto a decir que el paciente con VRS, sobre todo, y también parece por los estudios que os voy a poner con metaneumo, es paciente que son más frágiles y desde luego que no han tenido experiencias vacunales previas, como son los pacientes mayores hospitalizados por gripe, que en una gran mayoría sí que han tenido una protección vacunal, sino en la temporada en la que ingresan en temporadas previas. Y los pacientes de VRS y de metaneumo son naïf frente a vacunación. ¿Qué complicaciones tienen los pacientes de VRS y metaneumo? Pues en más del 40% tienen una complicación estando ingresados en el hospital. La mayoría de ellas es de vías respiratorias inferiores, o bien vamos a ver por una insuficiencia respiratoria o, como muestra la siguiente diapositiva, por una neumonía. Pero fijaros, y hay algo que quiero remarcar, que igual que conocemos de gripe y de SARS-CoV-2 o de otros patógenos no víricos como el neumococo, las complicaciones cardiovasculares son bastante frecuentes en el paciente hospitalizado tanto por VRS como por metaneumovirus. En este estudio ARTI es mayor la frecuencia de complicación respiratoria tipo neumonía en los que ingresan por metaneumovirus que en los que ingresan por respiratorio sincitial, de un 43 frente a un 37%. Y lo mismo se ve en este otro estudio de Estados Unidos hecho en Rochester, en el cual casi sobre pues unos 2.000 adultos hospitalizados por IRA se detectaron un 4,7% de pacientes que tenían metaneumovirus y un 6,6% que tenían VRS, y la frecuencia de neumonía fue mayor, ahí lo veis en las barras naranjas, para el metaneumo que para el RSV. Solo cuando hubo una coinfección en virus-bacteria, que solía ser o por neumococo o por hemófilus, es el VRS más frecuente, la neumonía como resultado, que el metaneumo. Hay algún estudio español, pero pocos, solo hemos encontrado este del Hospital Universitario de Son Espases, que está hecho también en adultos hospitalizados o en mayores de 15 años hospitalizados por IRA, y en el cual del total de personas hospitalizadas, unos 2.139, que es una cifra pequeñita, pero está en torno a los valores que hemos dicho antes, un 4% más o menos, dieron positivos para metaneumovirus y el 54% requirió hospitalización, y en torno a las cifras que ha dicho Iván antes, el 19% necesitó ingreso en UCI. Este otro, también hecho en España, en el País Vasco, en Donostia, lo que estudia son casos de neumonía adquirida en la comunidad ingresados en UCI. Pues en los casi 2.000 pacientes también que estudian a lo largo de esos 10 años, el 1,7% de los ingresados por neumonía en UCI eran por metaneumovirus. Está este otro estudio que también es reciente, el ARTI, que os he dicho antes que era multinacional, y este que está hecho en Francia, son quizás los más completos. Este es un estudio observacional multicéntrico francés que está hecho en adultos hospitalizados por síndrome pseudogripal, por ILI,
entre el 2012 y el 2018 y reúnen unos casi 3.200 pacientes a los que se le hace una PCR múltiple muestra nasofaríngea para virus respiratorio. Y el objetivo es describir cuál es la prevalencia y la clínica de los pacientes y las complicaciones que tienen los pacientes con metaneumovirus en comparación con otros virus respiratorios como la gripe o el virus respiratorio sincitial. Los resultados son que la estancia media hospitalaria de los que tienen en metaneumovirus vienen a ser una semana, que suponen el 3% del total de casos de la muestra, de los 3.000 casi 200 pacientes, el 3% fueron infectados por metaneumovirus, el 62% tuvo una complicación cardiovascular que resultó ser una insuficiencia cardíaca aguda, el 21% tuvo que ir a UCI, la mortalidad intrahospitalaria fue de un 4% y en comparación con la gripe eran pacientes de mayor edad, con mayor patología de base y con más complicaciones cardíacas durante la estancia. Vemos también en este estudio cómo casi 2/3 de los pacientes, de estos pacientes franceses, tuvieron algún tipo de complicación. La más frecuente, igual que en el estudio ARTI, fue la respiratoria, neumonía o insuficiencia respiratoria. Pero fijaros también, en este caso, el 16% de los hospitalizados por VRS tuvo una insuficiencia cardíaca aguda y todavía fue mayor y de forma estadísticamente significativa mayor en los ingresados por metaneumovirus que hicieron insuficiencia cardíaca aguda en un 25% de los casos. ¿Qué comorbilidad de base tenían los pacientes en los distintos artículos que se han podido consultar y los que tenéis en el pie de la diapositiva? Pues las más frecuentes asociadas a estos dos virus fueron la enfermedad respiratoria, el EPOC y el asma, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, la arritmia y la enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad renal crónica, el cáncer y la inmunodepresión. Las dos primeras fueron las más frecuentes. No voy a insistir mucho en el VRS, pero esto sí que hay bastantes estudios observacionales y vemos en este del Kaiser cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca previa o con diabetes son los que más ingresan y que además tienen con gran frecuencia, en un 38%, una descompensación de su patología de base cuando les infecta el VRS. Además, un factor de riesgo independiente, como se ve en esta gráfica, es la edad. Independientemente que se tenga una comorbilidad o no, y es raro ser mayor de 65 años y no tener alguna patología crónica de base de estas, solo por el hecho de tener una edad más avanzada, especialmente a partir de los 75 años, el riesgo de infección por un virus respiratorio es mayor y el riesgo de cursar con complicaciones también es mayor. En España las cosas no son diferentes respecto al virus respiratorio sincitial, puesto que no tenemos datos del metaneumovirus, de actualmente no se vigila, y los datos del SIVIRA de las dos últimas temporadas, de los pacientes hospitalizados por VRS, el 97% tenían alguna comorbilidad subyacente, que era frecuentemente, y volvemos a decir lo mismo, cardiovascular, seguida de patología respiratoria crónica, fundamentalmente EPOC y asma. El círculo vicioso de la enfermedad se pone de manifiesto en esta diapositiva, que está hecho en la parte de la izquierda en pacientes que tienen asma y en la parte de la derecha en pacientes que tienen EPOC y que han sido hospitalizados por VRS. La asociación con necesidad de ingreso en UCI, necesidad de ventilación mecánica es mucho mayor en este perfil de pacientes que en otro perfil de pacientes que no tenga esta patología respiratoria y que se infecte por VRS. Hay una cosa que ya ha comentado Iván y que yo quería aquí no pasar por alto, y es el cambio de paradigmas a raíz de los trabajos de Musser y del 2019 y de Won del 2018, de cómo las infecciones respiratorias agudas funcionan como un verdadero factor de riesgo cardiovascular.
Lo hacen incluso las infecciones respiratorias altas. Es verdad que aquellas que son bajas y cuanto más gravedad, mayor se comportan en el tiempo y de forma mantenida como un factor de riesgo cardiovascular. Pero este riesgo se establece sobre todo en los primeros 7 días después de la infección. Es máximo para el virus de la gripe. Está estudiado también de forma consistente para el virus respiratorio sincitial. Otros virus que veis ahí con un incremento del riesgo de un 2,77 incluirían el SARS-CoV-2, incluirían el metaneumovirus y otros virus que probablemente estén infraestudiados, y en cuanto a patógenos no víricos, fundamentalmente está estudiado el neumococo. En cuanto a carga de enfermedad por ambos patógenos, ya ha explicado Iván cuál es, y yo la voy a pasar por encima. Solamente quiero destacar que son infradiagnosticadas. Si ya decíamos de la gripe que es un patógeno que está infravalorado, en este caso tanto VRS como sobre todo metaneumovirus, que no está sujeto en nuestro país a vigilancia epidemiológica, están no solo infravalorados, sino infradiagnosticados. En determinados países en los que sí que se hace vigilancia, vemos a la izquierda Estados Unidos y a la derecha Canadá, estos dos virus representan prácticamente un cuarto, un 25% de todas las hospitalizaciones respiratorias que dan positivos a virus. Y normalmente el VRS está entre un 12% del total de ellas y el metaneumovirus en torno a un 10%, siendo la más frecuente la gripe tanto A como B, seguida del rinovirus. En España, ¿qué es lo que tenemos? También este estudio que está publicado este mismo año de la red de hospitales HM, es un estudio multicéntrico que está hecho en la temporada pasada. Vemos que en coinfección el virus respiratorio y el metaneumovirus están presentes, el primero hasta en un 12% de los casos, el segundo hasta en un 3% de los casos, y que su presencia es menor, pero también está cuando no hay coinfección. En el caso del RSV, pues en torno hasta un 7%, y en el metaneumovirus en torno a un 2% de los adultos mayores de 60 años hospitalizados por infección respiratoria aguda y por enfermedad viral confirmada. Decía Iván que hay que multiplicar por un factor corrector la carga de VRS. No sabemos cuál será el factor corrector de metaneumovirus, y yo traigo aquí a colección este estudio publicado este año en el Lancet, que es un estudio multipaís en el cual está representado España a través del área de la Comunidad Valenciana, del área de Fisabio, y ellos calcularon que en adultos entre 18 y 64 años la carga, la tasa de hospitalización por VRS tendría que multiplicarse casi hasta por 5, mientras que para adultos por encima de 65 años se tendría que multiplicar entre 2 y 3 veces más, sobre todo en adultos de mayor edad. En cuanto a cuánto tiempo pueden estar hospitalizados los pacientes con metaneumo y con RSV, pues los trabajos que hay aquí, el estudio ARTI, un estudio de Estados Unidos, y el de Louvet francés que os he comentado, nos dicen duraciones de estancia similares para ambos virus entre 4, 5 y 7 días. En cuanto a la necesidad de ingreso en UCI, vemos que es incluso superior o similar a la gripe. Si la gripe es un 12%, está en un 15% el VRS y en un 13% el metaneumo. Ventilación mecánica en torno a un 11% el metaneumo y un 13% el VRS, y la mortalidad en torno, ya lo había dicho Iván, en torno a un 7, un 9%. Aquí en este trabajo también está en ese intervalo. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de estos virus en atención primaria y qué métodos tenemos? Pues la verdad es que pocos, actualmente muy pocos. La clínica, ya os lo he dicho, nos sirve de poco. La estacionalidad que ha explicado Iván
nos puede orientar un poco de lo que está circulando, primero VRS, luego viene gripe por Navidad, cuando cesa un poco la gripe a final de enero, mediados de febrero, aparece el metaneumo. El neumococo no es estacional, pero se concentra más en los meses de invierno, y el COVID ahí está encontrando su hueco y puede estar todo el año, pero con esto tampoco hacemos nada. En el Congreso de Semergen hemos presentado esta comunicación, que hicimos un estudio transversal de encuestas semiestructuradas a distintas especialidades médicas, entre las cuales incluían 62 médicos de familia de atención primaria, la mayoría de ellos además de entorno urbano. Cuando se preguntaba quién en época invernal solicitaba pruebas diagnósticas frente al VRS, en primaria solo lo hacemos el 22% de los médicos de atención primaria, frente a un 73% de media de otras especialidades como pues medicina interna, neumología, urgencias, etcétera. Pero es que eso está en relación con la disponibilidad de pruebas que tenemos en los centros de atención primaria. Fijaros que test de antígeno que tengan los tres virus, COVID, gripe y VRS, solo el 41% de los médicos de atención primaria encuestados en sus centros de salud tenían estos test de antígeno, cuya sensibilidad para el VRS yo la he revisado y en la gran mayoría coinciden que no va más allá de un 20 o un 25%, pero ayudaría al tenerlo en consulta a visualizarlo y hacer por lo menos un cribado. Pero es que además, ¿cuántos pueden pedir PCR múltiple siempre a un laboratorio externo? Solo el 27% de los médicos de familia encuestados, frente al 85% del resto de especialidades médicas. Y además, muchas veces, esto no está aquí, nos viene con una demora el diagnóstico de la PCR de 3 o 4 días. Luego se deja de pedir porque perdemos la ventana de oportunidad de poner un antiviral, que es para lo que muchos compañeros decían ponerlo. Por tanto, en una pregunta abierta de esta encuesta, cuando se dice ¿qué es lo que crees que puede ser más útil para el diagnóstico? Pues evidentemente la promoción y el acceso a pruebas de diagnósticas, y también la formación, como la que estamos haciendo hoy en estos patógenos, porque lo que no se conoce no se piensa ni se busca. Y ya para acabar, los virus respiratorios producen una importante carga de enfermedad, sobre todo en pacientes mayores y con comorbilidades, una importante utilización de recursos sanitarios, visitas a primaria, urgencias de hospitalización, de ingreso en UCI, y va a haber medidas preventivas para uno de estos virus, el metaneumovirus, a medio plazo, y ya las hay para el VRS. Si no lo conocemos, no lo vamos a buscar. No tendremos conciencia de la carga que supone y no recomendaremos proactivamente medidas como la vacunación, y desde luego hay que seguir formándonos, y la Administración es responsable de hacer una adecuada vigilancia epidemiológica de la infección respiratoria aguda. Y ahora dejo de compartir, Iván, para cederte a ti de nuevo la presentación. Perfecto, Esther. Pues nada, continúo entonces para mostraros datos rompedores, porque son de última hora, que hemos publicado en el Congreso ESWI en Valencia, una reunión que se produce cada 2 años y que, bueno, pues aúna a investigadores de todo el mundo hablando no solo de la gripe, sino del VRS, del metaneumo, en general de la infección respiratoria aguda causada por distintos virus y bacterias, ¿no? Y es un estudio que hemos publicado en este congreso y que estamos en vías de publicación ya en revista científica, en el que hemos analizado 14 años consecutivos de hospitalizaciones por metaneumovirus humano en nuestros 2 hospitales de referencia en la provincia de Valladolid, ¿no? Una de las ventajas que tenemos para hacer esto es que nosotros en el año 2009 instalamos una PCR multiplex que, bueno, pues integra 21 patógenos diferentes, víricos y 3 bacterias atípicas diferentes,
Y desde la pandemia del año 2009, cuando lo instalamos, no nos hemos bajado del burro, permitidme que hable así, y lo estamos haciendo de forma continua. Incluso lo que hemos hecho con el tiempo ha sido incrementar el número de diagnósticos, ¿no? A través de las peticiones de los clínicos, como vamos a ver a continuación. Aquí lo que hemos hecho ha sido investigar un poco esto. Y si os fijáis, la carga de hospitalización por metaneumovirus, en cuanto al número de hospitalizaciones por temporada, no ha hecho más que crecer. En estos últimos 14 años hemos tenido 561 hospitalizaciones por metaneumovirus, confirmado en laboratorio en mayores de 60 años, ¿no? Y veis aquí claramente como hay, a partir de una temporada, la 16-17, y se puede ver claramente la 17-18, que de repente tenemos un subidón en el número de hospitalizaciones. Y claro, lo primero que empezamos a pensar es que realmente había ocurrido un cambio epidemiológico con el metaneumovirus, pues es que esto también lo vimos con el UPRS, por cierto. Entonces, claro, nos empezamos a plantear otros escenarios que podrían estar provocando esto y nos dimos cuenta que a partir de ese año en España, en múltiples hospitales, se instaló el sistema PROA, el sistema que buscaba la reducción de la antibiótico-terapia en los casos que no fueran necesarios, ¿no? ¿Cómo se hacía? A través, por ejemplo, de la promoción de la realización de test diagnósticos moleculares de virus respiratorios en distintas plantas de los hospitales. Convencimos a los clínicos, sobre todo primero a la UCI, pero después fueron cayendo otros, como por ejemplo medicina interna. Y bueno, pues esto nos llevó a que de un año para otro se pidieran muchos más test moleculares en las personas mayores de 60 años y reflejar una epidemiología que estaba oculta. No fue un cambio epidemiológico, simplemente lo que teníamos en esta parte de nuestra existencia dentro del diagnóstico molecular era falso y lo que vemos aquí es mucho más cercano a la realidad. No la realidad completa, pero sí mucho más cercano a lo que sería lo esperable, ¿no? Cuando analizamos estos datos un poco más en profundidad, vemos que el metaneumovirus humano en los mayores de 60 años tiene una clara estacionalidad en cuanto a la hospitalización, lo vemos claramente, ¿no? Justo, bueno, pues empieza a subir en enero, las hospitalizaciones por HMPV empiezan a aumentar en enero, hacen su pico epidémico en el mes de marzo, se puede ver claramente aquí, y acaban en junio, ¿no? Y sobre todo cuando esto lo hemos analizado por distintos subgrupos de edad, dentro de los mayores de 60 años, vemos que los patrones epidemiológicos son idénticos y vemos más o menos que cada grupo de edad representa un 33% de las hospitalizaciones por este virus en cada uno de las temporadas, ¿no? Por lo tanto, parece que en general ataca a los tres grupos por igual. Pero Esther ha dicho una cosa antes que es muy relevante y es que esto no es cierto. Cuanto más mayor eres, mayor riesgo tienes de que el metaneumovirus y el VRS produzcan una infección grave que te lleva a un hospital. Por lo tanto, cuando empezamos a analizar esto un poco más en profundidad ya y analizamos la prevalencia de hospitalizaciones, tomando el número de hospitalizaciones por 100.000 habitantes por cada grupo de edad y año, vimos claramente que la representatividad es una cosa y la incidencia o la prevalencia es otra, ¿no? Desde el año 2017, esto lo analizamos desde el 2017 porque era más fácil, ¿no? Para eliminar un poco el bias que estábamos viendo aquí. Fijaos cómo en 60-74 años teníamos 21,3 hospitalizaciones por cada 100.000, 75 a 84 años el doble, 54, y mayores de 85 años el doble que en el grupo anterior. Por lo tanto, está clarísimo que los mayores de 85 años se llevan la gran carga de hospitalización en el caso del metaneumovirus y va bajando con la edad. Se ve igual en el VRS, se ve igual con la gripe y lo que determina es que la edad es un factor extremadamente importante en la hospitalización por cualquier virus respiratorio. Esto con respecto a las 14 temporadas, pero también hemos publicado un póster en esta conferencia, en el ESWI, en el que analizamos las dos últimas temporadas, pero fuimos más allá de solo analizar la epidemiología. Esto también lo vamos a publicar en un artículo y ya analizamos en estos casos, aproximadamente fueron unos 300, los factores de riesgos asociados con la hospitalización por un lado y por la hospitalización grave por otro. Fijaos, empezando por la hospitalización, vimos claramente lo que decía Esther, cumplir años, lo siento, pero es un factor pronóstico de gravedad, de hospitalización. La gente mayor de 85 años hospitaliza mucho más frecuentemente que los de 60 a 74 años. También ser, por ejemplo, fumador o vivir en una institución sanitaria como, por ejemplo, una residencia de ancianos. Y si vamos a la hospitalización grave, que la medimos como largo periodo de estancia hospitalaria, mayor de 11 días, acceso a UCI o, por ejemplo, morir dentro del hospital, tenemos dos factores clarísimos que también en otro artículo que hemos publicado lo vimos para el VRS. Por ejemplo, vivir en una residencia de ancianos es un claro factor de riesgo para un metaneumovirus grave y también tener coinfecciones. Muy frecuentemente las coinfecciones bacterianas son las que más llevan a una persona a morir, a estar en una UCI o a tener un largo periodo de estancia hospitalaria.
Y bueno, solo quería dar esos datos para ir abriendo un poco boca de lo que va a venir en los próximos años, ¿no? Yo os digo que vamos a publicar estos datos, otros investigadores a nivel nacional e internacional están también trabajando en esto, pero yo me quería centrar en esta última parte de la charla, ya para ir, bueno, pues terminando, en las herramientas preventivas que tenemos y que vamos a tener, tanto para el VRS como para el metaneumovirus, porque hemos visto que la carga de enfermedad es importante y por lo tanto no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Para el VRS creo que lo conocemos todo muy bien, ¿no? Ya tenemos múltiples productos que están comercializados, otros que van a venir. En cuanto a las vacunas, hay digamos, dos grandes objetivos con la vacunación, los adultos de edad avanzada, en el que tenemos tres tipos de vacunas diferentes, dos vacunas de proteínas recombinantes, una que es bivalente, incluye los dos subtipos de VRS, el A y el B, que es Abrisbo, otra que es de proteína recombinante que es monovalente, solo tiene el VRSA y tiene un adyuvante que es Aresbi, y Enresvia, que es una vacuna de RNA mensajero que también es monovalente, solo incluye el subtipo A y que puede proteger tanto Aresbi como Enresvia, pueden proteger de forma heterotípica frente al subtipo B. Y luego también otras enfocadas, o una en concreto enfocada a la vacunación materna, ¿no? Para proteger al lactante, para proteger al bebé. Es la vacuna Abrisbo, es exactamente la misma que de edad avanzada, también es proteína recombinante y tiene bueno, pues los dos subtipos RSVA y RSVB. En cuanto a la vacunación o inmunización del lactante, del menor, bueno, pues todos sabemos que el menor, y especialmente el más pequeñín, el menor de 6 meses, no se puede proteger tan fácilmente con una vacuna. La vacuna no hace tanto efecto por ese estado naif de inmunización que ellos tienen, ¿no? Ese sistema inmune poco desarrollado. Por lo tanto, tenemos que protegerles o protegiendo a la madre o protegerles pasivamente, dándole directamente las herramientas, los anticuerpos. Pues eso es lo que se busca con los anticuerpos monoclonales que tenemos actualmente comercializados. En este momento tenemos aprobados únicamente y comercializado Nirsevimab, que todos los conocéis, pero en los próximos meses o en el próximo año va a venir otro diferente que va hacia otro objetivo dentro de la proteína F, que es el Cresrovimab, y que ya cuenta con la aprobación y, bueno, en los próximos meses o a lo largo del próximo año probablemente lo vemos ya comercializado. En el caso de las vacunas de metaneumovirus, vamos un poco más lentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque literalmente no hemos conocido la grandeza del metaneumovirus hasta hace poco, ¿no? Pero las empresas desde hace tiempo ya están trabajando en esta. Pero fijaos una cosa importante. En el VRS se ha puesto mucho el foco en una vacuna específica para VRS, pero la mayor parte de la industria que está trabajando en vacunas frente al metaneumovirus están trabajando en vacunas combinadas. Sería ideal. Porque si vacunamos frente a VRS y metaneumovirus en una sola vacuna en octubre con una duración, bueno, pues como hemos visto en el VRS y en el metaneumovirus estaremos más o menos igual, de al menos 2 años, o al menos un año, vamos a dejarlo así, pero al menos un año o 2 años, estaremos hablando de que podemos vacunar en octubre o en septiembre a todas las personas para que la protección pueda ser para los dos virus. Y eso es una excelente noticia y así están trabajando diferentes industrias. Por ejemplo, la compañía Sanofi está trabajando en dos tipos de vacunas basadas en RNA mensajero para adultos de edad avanzada. Tienen VRS, una que es frente a VRS y metaneumovirus, tienen otro diseño que es frente a VRS, metaneumovirus y para influenza 3. Ahora mismo van a pasar en el Q2 del año 2026 a la fase 3, con lo cual es una vacuna que está funcionando muy bien en ensayos clínicos, con lo cual tenemos un horizonte bastante cercano de que podamos tenerla. Probablemente en los próximos 2-3 años ya tengamos esta vacuna en el mercado, si todo va bien. Y tenemos otras compañías como por ejemplo AstraZeneca, que también tiene una vacuna que está actualmente en fase 2, que también combina VRS y metaneumovirus en una plataforma que es de Virus-like Particles, VLPs. Y también tenemos la vacuna 1653 de Moderna, que está actualmente en fase 1, integra metaneumovirus humano y para influenza de tipo 3, pero esta ya es con objetivo pediátrico, ¿vale? Que es otro de los objetivos que se hablará en el futuro, probablemente con bastante profusión en el caso del metaneumovirus. Hay otras compañías, pero no me quiero parar mucho, simplemente son ejemplos, hay muchas más, como biofarmacéuticas, tiene una vacuna que es de tecnología Trimertag, que básicamente lo que hace es que tiene un dominio variable en el que enseña el antígeno de 3 antígenos diferentes, un trímero formado por RSV, metaneumovirus humano y para influenza 3, está actualmente en fase 1, y otra vacuna que es de la compañía Vicebio, que utiliza la tecnología molecular CLAMP y que también está en fase 1 y completa con los 3 virus al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, tenemos múltiples vacunas en desarrollo, algunas mucho más avanzadas que otras, pero sin duda buenas noticias porque estamos conociendo mucho más de la carga de enfermedad y las vacunas parece que van al unísono. Y además yo creo que las vacunas combinadas aquí
Es una excelente estrategia. ¿Qué no incluso una vacuna que pueda contener incluso la gripe en el futuro sería extremadamente ilegal? Yo con esto, Esther, ya termino, así que nada, te vuelvo a devolver la audiencia para que podamos completar y espero que haya quedado Gracias, Iván. muy claro. A ver, yo te quería preguntar aquí en el chat, metaneumovirus. Se ha empezado a conocer un poco más a partir de noticias en prensa. Te resumo un poco lo que pone aquí, desde este año en primavera. ¿Viene de China esto? ¿O de dónde viene? ¿O qué es? Preguntan, ¿este virus viene de China? Cantidad de veces que me han preguntado esto desde marzo aproximadamente. Todos recordaréis que en marzo empezaron a salir noticias, ¿no? Y además bastante amarillas de que un nuevo virus que aparecía en China, ¿no? Y que si era la próxima pandemia. Bueno, aparecieron las noticias de China, como podía haber sido de otro lugar, porque simplemente, bueno, pues allí tuvieron una epidemia bastante potente de metaneumovirus, pero lejos de pensar que es un virus que se acaba de originar, que acaba de aparecer y de que se ha originado en China. Este virus se descubrió en el año 2001 por nuestro querido colega, el doctor Albert Osterhaus, cuando trabajaba en el Erasmus en sí de Rotterdam, y lo descubrieron en ese momento, pero vieron que la población llevaba teniendo anticuerpos al menos desde los años 1950. Con lo cual es un virus extremadamente antiguo, probablemente tan antiguo con el VRS, del cual se tiene constancia que al menos hace 400 años, siglo XVII o XVIII, ya estaba circulando en el ser humano. Gracias, Iván, porque las teorías conspiranoicas están siempre por ahí y siempre es bueno dar luz sobre esto. A ver, yo te quería preguntar una cosa. Esta es una duda que cuando te he oído en alguna charla que explicas las diferencias entre los dos virus, el metaneumo y el VRS, siempre hablas o nos explicas que el VRS tiene dos proteínas proteínas no estructurales que no tienen metaneumo. Y también yo digo que la carga clínica, no sé si es que no está estudiado o es que no hay, de metaneumovirus en niños no es como la de VRS. ¿Esto tiene explicación con la estructura del virus? Bueno, a ver, sí que es cierto que el metaneumovirus de momento tiene menos carga de enfermedad reconocida en los niños. Lo hemos visto en la tercera o cuarta diapositiva que he puesto de la neumonía adquirida en la comunidad. Era el tercer virus en importancia, pero bastante por debajo del VRS y del rinovirus. Pero yo creo que queda un gap de información importante también en el metaneumo, ¿vale? Queda mucho por explorar porque al igual que en ancianos, en mayores de 60 no está bien explorado, en el VRS es igual, pero en el VRS al menos conocemos que la bronquiolitis sí que es importante. ¿Puede deberse a las dos proteínas? Bueno, pues sí que es cierto que el VRS tiene, aparte de las proteínas estructurales que tiene el metaneumovirus, tiene dos proteínas que son no estructurales, ¿vale? Que no están presentes en el virus como tal, que son la NS1 y NS2, se llaman NS por Non-Structural Protein, y básicamente tienen funciones que es de modulación de la respuesta del sistema inmune del huésped, ¿no? Al no tenerlas en metaneumovirus, bueno, pues puede ser una razón bastante válida, ¿no? Porque el VRS precisamente es un maestro del disfraz gracias a estas dos proteínas y a otras que tiene dentro del virus, ¿no? Básicamente lo hace a través de, bueno, pues los sincitios, permite que el virus pase de una célula a otra sin que el sistema inmune se dé cuenta. Esto hace que las infecciones repetidas en la infancia sean bastante frecuentes porque tenemos poca memoria inmunológica frente a él. ¿Puede darse en el metaneumovirus esto? Hombre, con la falta de estas dos proteínas está claro que tiene que buscar otros mecanismos, que también los tiene. Los virus no son tontos, y menos si están tan emparentados. Pero ¿que puede ser la causa de la menor carga? Bueno, es un poquito pronto para especularlo. O sea, podemos especular y puede ser una posible razón. Pero yo creo que hay poca evidencia científica de momento de la carga de niños, y eso nos da capacidad de poder explorarlo, que puede ser la siguiente frontera, porque puede ser una de las causas, pero no estoy seguro de que sea la única. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero entra una pregunta que además le hemos comentado antes de entrar, mientras que esperábamos. En relación con la mejora en el diagnóstico o estimación de carga de enfermedad, ¿podría incluirse en Sibir al metaneumo junto a VRS, gripe o SARS-CoV-2, de cara sobre todo a cuando lleguen nuevas vacunas? Hombre, sería lo ideal. Se ha pegado un cambio brutal desde la pandemia porque antes todo se enfocaba a la gripe, de repente todo se empezó a enfocar al COVID y nos olvidamos de la gripe, reintegramos la gripe de nuevo,
incluso yo que he estado en un grupo de advisory de la OMS en la que hemos participado en la elaboración de un documento para integrar el VRS en la vigilancia europea, parece que el VRS ya ha calado. Y si lo veis en Sibira, en los sistemas autonómicos, ya se está evaluando el VRS todas las semanas. Bueno, afortunadamente tenemos a diferencia de otros países en la Unión Europea que solo enfocan en la vigilancia en el síndrome gripal y nosotros en la IRA, ya hemos hablado un poco de las peculiaridades de eso. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, Castilla y León sí que analiza metaneumovirus y se puede ver reflejado en los reportes semanales. La información en Sibira muchas veces está. Entonces es solo cuestión de tiempo que todos hagamos homogéneos los criterios para que esa información pueda estar. Lo que no se puede hacer a través del Ministerio, obviamente, es poner información parcial, que eso puede confundir más, que necesitamos tener un sistema robusto en el que más o menos todas las comunidades autónomas lo hagamos de la misma forma y una instrucción clara para aportar esa información. Es cuestión de tiempo, Esther. Sí, ojalá que sea antes que después. Eso es. Pues nada, yo os pido disculpas nuevamente por el retraso en empezar. Os doy las gracias a todos por haberos mantenido ahí hasta el final. Doy las gracias a nuestro invitado, Iván, es siempre un placer escucharte. Es, bueno, un lujo tenerte. Y gracias a Semergen y a PCongres por el soporte de estas formaciones. Y hasta la siguiente. Gracias a todos. Gracias.